Proverbios 20:17, lo puede buscar. Con la paz del Señor Jesús, bienvenidos todos una vez más con la paz del Señor Jesús el Cristo. Que el Señor Jesús nos dé el entendimiento y la sabiduría para poder entender su palabra, amados hermanos, y ponerla por obra. Amén. Cuando lo tenga la mayoría me dice amén, hermanos, y le vamos a dar lectura. Proverbios 20:17. 20:17. Cuando lo tenga me dice amén y le vamos a estar dando lectura. Amén. Glorifique el nombre del Señor Jesús, amados hermanos. Glorifique ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Se pone sobre su pie como reverencia al Señor Jesús de Cristo y vamos a darle lectura. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca se llenará de cascajo. Una vez más. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca se llenará de cascajo. ¿Qué es cascajo? Hermanos, ¿qué es cascajo? Es basura. Es basura, ¿verdad? Cascajo es basura. Dice, sabroso es al hombre el pan de mentira. ¿Cierto o no? Sabroso es al hombre el pan de mentira. El comer lo que el enemigo, lo que el diablo te da a comer. ¿Cierto o no? Un pan mentiroso. Puede sentarse con la paz del Señor Jesús. Un pan mentiroso, ¿verdad, hermanos? Que te da a comer. Pero ¿será que ese pan te sacia? No sacia, ¿verdad, hermanos? Es un pan que dice, es mentiroso. Es un pan barato, podríamos llamar. Amén. Es un pan que no sirve para nada. Porque lo dice la Sagrada Escritura, lo dice el proverbista, dice, sabroso es al hombre. Y en verdad que sí, hermanos. Sabroso es al hombre, ¿qué? El pan de mentira. ¿Cierto o no? Amén. Pero después su boca, dice, se llenará de cascajos. Después se va a llenar de pura basura. Isaías 55:2. Busquen el libro de Isaías 55:2. Más adelantito. Isaías 55:2. Isaías 55:2. Con la paz del Señor Jesús, hermanos, cuando lo tenga me dice usted amén para dar la lectura. Isaías 55:2. Pongan mucha atención, amados hermanos, porque viene el día ardiente como un horno, dice las Sagradas Escrituras. Y hay de usted, si no quiere entender, si no quiere alimentar su espíritu, no con un pan de mentira, sino con un pan que sacia tu alma. Amén, amados hermanos. Con un pan que sacia vuestras almas. Amén. La honra y la gloria sea para el Rey. 52:6. Perdón, le dije 55, ¿verdad? 55, perdón, me confundí. 55:2. 55:2. Ahí nada más gírele a su escritura. Dice así la palabra desde el 1, vamos a leer 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venir y comprar y comer, venir y comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Le hago una pregunta aquí rápido, ¿usted se le cobra para escuchar de la palabra de Dios? ¿Se le ha cobrado algún peso? ¿Verdad que no? ¿Dónde se sientan? En un huacal, ¿verdad? ¿O se busca comodidad? ¿Busca un lugar donde haya comodidad? ¿Busca un lugar donde haya pan de mentira? Porque dice la Escritura, sabroso es al hombre que el pan de mentiritas. Jugar nada más a qué, al hermanito. Jugar nada más a qué, al cristianito, ¿verdad? Aquí no hay cristianitos ni a media, aquí no hay nada. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Amén, amados hermanos. Dice la palabra ahora. 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué gastar tu dinero en lo que no es pan? Amén. ¿Por qué gastas tu dinero en lo que no sacia tu alma y vuestro trabajo en lo que no sacia? Ahora dice, oídme atentamente y comer del bien y se deleitará, ¿qué dice? Vuestra alma, dice, ¿con qué? Con grosura. Y se saciará vuestra alma, dice, con grosura. Amén, amados hermanos. Hoy
Desafortunadamente, hace algunos días, pueden sentar hermanos, tantas religiones, ¿verdad?, que hoy en día han salido por el mundo. Vamos a escuchar muchas denominaciones, ¿verdad?, de religiones. Desafortunadamente se les enseña y le dicen, bueno, pues no vayas a tal lugar, ¿verdad? A una persona muy allegada a mí, cerca de mí, de mi familia, pues esta religión le dijo, no vayas a tal lugar porque allí están mal. Porque están mal, le dice, porque nada más creen en Jesús, le dijeron. Amén, hermanos. Allí están mal, tú no te acerques ahí. Y bueno, esa religión le prohibió que se acercara y buscara ¿de quién? Del rey de reyes. Amén, amados hermanos. Le dice, no, ellos están mal porque nada más conocen a Jesús. Nada más, ¿qué mal le podrían llamar? Nada más pronuncian a Jesús. Y bueno, la palabra dice claramente, hermanos, que el camino para llegar al Padre, ¿quién es? Es Jesús, ¿verdad? Muchos desconocen el camino, muchos caminan sobre las orillas nada más y bueno, desafortunadamente, pues estas religiones, ¿verdad?, enseñan muy diferente, ¿verdad? Que el Señor les ayude, hermanos. No tenemos en contra de ninguna religión, denominaciones, no tenemos en contra nada, pero el Señor nos alerta por medio de los profetas, amados hermanos. Nosotros vemos que Proverbios 20:17 dice, sabroso es al hombre que el pan de mentira, ¿verdad? En aquel tiempo, ¿verdad, hermanos? Cuando caminábamos apartados del Señor Jesús, era sabroso ese pan, ¿verdad, hermanos? Cuando no conocíamos de Dios, ¿o no le gustaba? ¿Verdad que sí les gustaba, hermanos? Claro que sí, les gustaba ese pan, pero al final, ¿qué era? Una congoja, era un pan ¿de qué? De mentiras. Después de ver toda esa abominación que hacía el pueblo escogido del Señor, el pueblo de Israel, que aún, hermanos, se volvía a otros dioses, el Señor levanta un profeta, el profeta Jeremías. Amén, hermanos. Si usted busca y me ayuda en el libro de Jeremías 13:17, libro de Jeremías 13:17, si usted lo busca con la paz del Señor Jesús, Jeremías 13:17, el Señor levanta al profeta Jeremías y por medio de boca del profeta el Señor manda a hablar ¿a quién? A su pueblo que se había ya ido en pos de ¿quién, hermanos? De otros dioses. Amén. Jeremías 13:17. Búsquelo y cuando usted lo tenga me dice amén, hermano. Jeremías 13:17. Amén. Dice así la palabra del Señor Jesús. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará, que dice mi alma, a causa de vuestra ¿qué? De vuestra soberbia. Amén. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño del Señor fue hecho ¿qué, hermanos? Fue hecho, dice, fue hecho cautivo, dice el profeta Jeremías. El pueblo del Señor, dice, fue hecho cautivo. ¿Cuántos hay cautivos aquí todavía? No me lo diga a mí, dígaselo al Señor Jesús. Digámosle al Señor Jesús si todavía hay cautividad, si todavía usted está cautivo, amados hermanos. Amén. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué es cautivo? Dice la hermana Emily. ¿Qué es cautivo? Cautivo es, hermano, cuando el enemigo te trae ¿a qué? Te trae a él. Cuando el enemigo te trae ¿a qué? A trabajar ¿en qué? En lugares sucios. Amén. Donde todo lo que hacías en el mundo como el pueblo de Israel, que se volvía, hermanos, ¿a qué? Se volvía a otros dioses. Así hoy, hermanos, el ser humano vive bajo la cautividad, bajo la potestad ¿de quién? De Satanás. Porque ¿cómo viven, hermanos? Viven encadenados nada más, ¿verdad? Toda su vida el enemigo los agarra y les tira una cadena. ¿Y cómo los trae? Hoy te toca esto, hoy te toca borrachera, hoy te toca fornicación, hoy te toca drogas, ¿verdad? Y el diablo te trae así, con una cadena a su antojo te trae el diablo. Alguna vez así nos traía el enemigo, ¿verdad? El diablo, una vez así me trajo por mucho tiempo encadenado a él, ¿verdad, amados hermanos? Pero ahora todos los que han creído en ese nombre, que es sobre todo nombre, hermanos, pues venimos, dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.
Oye, el mensaje que vamos a tratar, amados hermanos, se llama hombres de valor. Dios quiere hombres ¿de qué? De valor. Usted me puede decir, hermanos, ¿cómo hombres de valor? Que yo vaya, yo me pelee con la gente y que yo vaya y me agarre a caratazos, ¿verdad? No. El Señor quiere hombres de valor que reconozcamos que le hemos fallado. Amén, hermanos, que reconozcamos que hemos fallado al Señor Jesús. Hoy, para agarrar un ejemplo, los invito a buscar en el libro de Juan, amados hermanos. Libro de Juan, usted puede buscar. Amén, amados hermanos, libro de Juan. Eso usted lo debe de buscar nada más en 5 segundos, nada más, si es posible, porque usted lee su escritura. En el libro de Juan 3:1. Vamos a ver una persona, amados hermanos, Nicodemo. Ustedes cuando tienen leído una escritura, ¿quién es Nicodemo? ¿Quién fue Nicodemo, amados hermanos? Un principal, ¿verdad? Bueno, amados hermanos, les voy a dar un poquito de teología nada más rápido sobre lo que era Nicodemo. Nicodemo fue un hombre religioso. Sin embargo, algo en su interior le decía que la religión no era ¿qué? Suficiente. Si él deseaba conocer a Dios, si deseaba alcanzar la vida eterna, si deseaba la paz interior y la satisfacción, la religión dice no que no se lo otorgaría. Amén, hermanos. Este es el motivo por el cual ese miembro del concilio judío salió a la busca de ¿quién, hermanos? A la busca del Altísimo Señor Jesús, hermanos. Amén. Salió en busca de ¿quién? Del Señor Jesús. Y cuando vino a él, ¿cómo vino? Hermanos, vino, dice las Sagradas Escrituras, vino a él de noche vino, ¿verdad, amados hermanos? De noche vino. Ese mensaje nosotros que estamos escudriñando, por eso se llama Dios quiere a hombres de valor, hermanos. Hombres que se comprometan en verdad al servir ¿a quién? A Dios. Hombres que se comprometan en venir y decir, basta ya de darle cavidad a lo que yo estoy haciendo. Yo reconozco en ese momento que tal vez mi vida no ha marcado una diferencia entre el servir a Dios y servir ¿a quién? Al mundo, amados hermanos. Amén. Nicodemo, amados hermanos, era una persona muy religiosa, ¿verdad, hermanos? Hablamos de religiones, sabemos que Dios no es religión. Lo que compartimos tampoco es una religión, porque, para empezar, Dios no es religión, sino Dios es comunión constante ¿con quién? Con Él. Dios es, entonces, hermanos, comunión. Amén. 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal ¿entre quién? Entre los judíos. ¿Era qué, hermanos? Era un principal que se encontraba entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo le dice al Señor y le dice, Rabí, pero ahora él le dice, sabemos que has venido de Dios, dice, como maestro, porque nadie puede hacer, dice, estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver ¿qué, amados hermanos? El reino de los cielos. Una vez más Jesús le respondió, hizo hincapié a lo que él estaba hablando y diciendo. ¿Por qué hizo hincapié? Porque él quería resaltar, amados hermanos, a Nicodemo, alce su mirada, él quería resaltar a Nicodemo lo que él estaba hablando. Por eso del lenguaje se dice hincapié, porque él quería una vez más decirle, ¿verdad? De cierto, te digo que el que no naciere de nuevo, dice, no puede ver ¿qué? El reino de Dios. Amén, amados hermanos. Gloria al Señor Jesús. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Le dice, ¿verdad, hermanos? ¿Puede acaso entrar, dice, por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Imagínense, hermanos, Nicodemo siendo un maestro, ¿verdad, hermanos? Y no sabía lo que el Señor
le daba a entender, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué ustedes creen que Nicodemo no entendía? Porque Nicodemo, hermanos, así como hoy podemos estar en este lugar 10, 5 y yo puedo estar hablando y usted no puede entender lo que yo estoy hablando. Y tal vez nos vayamos, porque a mí me pasaba. Yo llegaba al lugar donde me congregaba y llegaba y me sentaba y me decía la hermana Marisela cuando yo salía, ¿y de qué se trató la predicación? Pues no sé qué se trató. ¿Saben por qué? Porque no teníamos el Espíritu de Dios, sino el espíritu que usted traía y que traíamos era el espíritu del anticristo, amados hermanos. Por eso no entendemos lo que leemos. Es una. Bueno, Nicodemo, amados hermanos, no entendía lo que Jesús le decía. Porque Jesús le dijo, de cierto te digo que el que os no naciere de nuevo, dice, no entrará al reino de los cielos. Nicodemo, ¿qué tenía que hacer, hermanos? Dice, nacer de nuevo. Amén, hermanos. Por eso él no entendía. Gloria al Señor Jesús. Respondió Jesús una vez más, la segunda vez en el 5, y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, el que no naciere de agua y del Espíritu, dice, no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, amén, lo que es nacido de la carne, dice, carne es. Usted me puede decir, hermano, ¿y qué dice? Es que no entiendo eso que dice usted. Lo que es nacido de la carne, carne es. Usted me puede decir, ¿usted entiende qué significa esto, hermanos? Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Alguien puede entender este pedazo? A ver, hermanos. Lo que es nacido de la carne, carne es. A ver, hermanos. Hermanos, porque dice, dice la Escritura, el que es nacido de la carne, carne es. ¿Por qué? Porque está ¿cómo? Porque es terrenal y está sometido ¿a qué? A las condiciones de ¿qué, hermanos? Del mundo. Amén. Por eso dice, el que es nacido de la carne, carne es. Amén. ¿Por qué? Porque es terrenal y está, en ese tiempo estábamos sometidos ¿a qué? A las cosas terrenales. Amén, amados hermanos, estábamos sometidos a las cosas terrenales. Pero ahora, ¿cómo tenemos que nacer de nuevo? ¿Tenemos que nacer de qué? Del agua y del Espíritu. Amén. Yo le voy a hacer una pregunta. El Señor Jesús, ¿cómo vino? ¿De qué nació? Vamos a buscar en el libro de Mateo 1:21. Con la paz del Señor Jesús, búsquele 1:21. Amén. Mateo 1:21. 1:18, perdón. ¿Lo tiene? Vamos a darle lectura con la paz del Señor Jesús. Dice así las Sagradas Escrituras. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido ¿de qué, hermanos? Que había concebido del Espíritu Santo. Entonces nosotros, ¿por quién debemos de nacer? Por obra del Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo. Amén. No por obra de alguien que venga y te diga, ¿quieres recibir a Dios? Como hoy se hace mucho, ¿verdad? Hoy vemos que hacen filas y filas y dice, ¿quieres recibir a Dios? Ven, y todavía se atreven a decir, vamos a hacer esta simple oración o esta, dando a entender como que nada más con una oracioncita que hagas y te dicen, tú ya estás inscrito en el libro de la vida, te dicen, ¿verdad? Ustedes han pasado por eso y he pasado por eso y he visto que muchos vienen y te dicen, ¿quieres recibir a Dios? Sí. Vamos a hacer esta simple oración, la haces y dice, ya estás inscrito en el libro de la vida. Pero déjeme decirle algo, amados hermanos, que el nuevo nacimiento, amados hermanos, no es de hombre, sino es por obra de ¿quién?
del Espíritu Santo. Así como el Señor Jesús fue por obra del Espíritu Santo, así también nosotros, nuestro nuevo nacimiento debe ser también por obra del Espíritu Santo, no por obra de un hombre. Amén, amados hermanos. Seguimos leyendo entonces en Nicodemo. Estamos en el 3:6. Le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu es. Amén. No te maravilles de lo que te dije, dice. O es necesario nacer de nuevo. Dice: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Dice: así es todo aquel que es nacido ¿de qué? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, dice. Porque así como el viento sopla de donde quiere y oyes el sonido, dices, mas ni sabes a dónde, ¿qué dice? A dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu Santo. Todo el que es nacido del Espíritu Santo, entonces, es como, hermanos, como el viento. Amén, amados hermanos. Dice en el 9, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacer esto? Dice, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le dice el Señor Jesús. Amén, amados hermanos. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús le dice a Nicodemo y le pregunta y le dice, le hace una pregunta así: ¿eres tú maestro de Israel? Dice, ¿y no sabes esto? 11. De cierto te digo, que lo que no sabemos, ¿qué dice? Hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Amén, amados hermanos. 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén. Si les he dicho cosas terrenales, hermanos, y no han creído, y se les comparte cosas celestiales, ¿será que van a creer? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no, amados hermanos? 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién fue? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre que sea, hermanos, que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él, dice, no se pierda más que, hermanos, mas tenga la vida eterna. Mas todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga, dice, la vida eterna. Mas el que no ha creído en el Señor, ¿será qué, hermanos? Será condenado. Haciendo hincapié a lo que estamos hablando y compartiendo, hermanos, Nicodemo, una persona, hermanos, que él entre sí sabía que la religión no le daba qué. Usted antes, cuando estaba, proclamaba solo una religión en su vida, ¿qué no encontraba? Alguien, porque hoy este tema se llama hombres de valor, hombres que se comprometa, que se pare y me diga, hermano, yo no encontraba esto. ¿Qué no encontraba usted en la religión, hermanos? Encontraban todo en la religión, creo, ¿verdad? Nadie quiere decir nada. ¿Qué no encontraba en la religión? Nicodemo, ¿qué no encontraba en la religión? No encontraba paz. No encontraba paz Nicodemo, hermanos. Y entre sí, en la religión, nosotros sabíamos, hermanos, que no, tampoco íbamos a ser salvos, tampoco. Nicodemo sabía, hermanos, que la religión tampoco le iba a salvar. Amén. Pero su alma estaba sedienta ¿de qué? De algo más. Por eso dice la palabra del Señor Jesús, amados hermanos, dice, a todos los sedientos, dice, ¿qué más dice? Venir a mí, dice. Ahora dice, vengan, coman, sáciense, ¿verdad? Nicodemo, su alma estaba sedienta de Dios. Y aún, hermanos, siendo un principal,
Nicodemo estaba en el concilio donde estaban los judíos que pretendían matar ¿a quién? Al Señor Jesús. Entre ese concilio, ahí se encontraba también ¿quién? Ahí se encontraba Nicodemo. Pero Nicodemo muy de noche, dice la Escritura, vino al encuentro del Señor, ¿verdad, hermanos? Nicodemo vino, porque él sabía, hermanos, que él necesitaba de Dios. Pero Nicodemo, ¿cómo buscaba a Dios, amados hermanos? ¿Cómo lo buscaba? Buscaba a Dios en una manera religiosa. Buscaba a Dios en una manera farisea. Buscaba a Dios en una manera diferente a Dios. Amén. Hoy, hermanos, desafortunadamente, el ser humano busca a Dios en una manera también como lo hacía ¿quién? También como lo hacía Nicodemo. Hoy, desafortunadamente, el ser humano busca a Dios en una manera al estilo Nicodemo. Nicodemo buscaba a Dios en tinieblas. Amén, amados hermanos. Lo buscaba en una manera que pues él mismo, hermanos, yo les digo una cosa. Yo antes, cuando andaba en el mundo perdido, como me tenía Satanás, hermanos, yo decía buscar de Cristo, mas no era cierto. Mi alma estaba sedienta de Dios. Mi alma quería del Señor. Pero los placeres de la vida no me dejaban, hermanos. Ahora, hermanos, ¿qué pasa ahora? Tenemos que reconocer y ser como Nicodemo, que no le importó, hermanos, ¿qué? Ser un principal, hermanos, entre los judíos. Y aún ha de cuenta lo que estamos aquí, hermanos, y pretendían matar al Señor y entregarlo. Él dijo, no, yo voy a buscar al maestro, porque él tenía este concepto. Y por eso cuando lo ve le dijo, Rabí, le dijo, ¿verdad, hermanos? Que es maestro, ¿verdad? Amados hermanos. Entonces, algo muy importante. El ser humano, hermanos, como les digo, hoy en día busca y sí cree en Dios, pero en una manera como lo hacía Nicodemo. Pero entre sí les voy a decir una cosa, hermanos, su alma está sedienta ¿de quién? De Dios. Su alma está sedienta de Dios. Aún nuestras almas como creyentes, hermanos, a diario tiende, ¿por qué? Por las cosas del Señor. Tu alma dice, ya quiero que haya culto, quiero leer las Escrituras, pon un canto, mi alma está sedienta de ti, Señor Jesús. Amén. Entonces, amados hermanos, el Señor reprende y viene y le dice a los judíos, amados hermanos, mire, usted busca en el libro de Juan 8:39. Allí estamos en Juan, dele nada más unas vueltecitas. Juan 8:39. Amén, ¿lo tiene? Dice así las Sagradas Escrituras. Amén. Respondieron y le dijeron, estos son los judíos. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Hermanos, ¿escuchó de quién? De Dios. Amén. Ahora le dice el Señor, y ahora procuráis matarme, dice en el 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, dice, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? En el 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos ¿de qué? De fornicación. Dice, un padre tenemos que es Dios, dice, ¿verdad? Ahora dice en el 42, Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente que dice, me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de qué, del que me envió.
Hoy no podemos proclamar, amados hermanos, con nuestros labios, levante su mirada, que amamos a Dios. Si con nuestros labios, con nuestro corazón, estamos odiando al prójimo y queremos, hay veces, hasta llegar a matarlo, a agarrar, hermanos, y maldecirlo, ¿verdad? Y proclamar con tus labios que amas a Dios. Los judíos, ¿qué decían, hermanos? ¿Qué decían los judíos? Nuestro padre, dice, es Abraham, dice, ¿verdad? Pero hoy, hermano, no se puede proclamar y decir en una manera farisea judía y decir, yo amo a Dios, cuando estoy en enemistad con todo mundo. Porque entonces, hermanos, vamos a leer entonces en el número 42. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente dice que me amarías. Hay un versículo en la Escritura que dice, Señor, y si mi hermano pecare contra mí, ¿cuántas veces le debo perdonar? ¿Cuántas veces, hermano? Pero a veces llega y le proclama y le dice, te perdono, pero no se me olvida lo que me hiciste, ¿eh? No se me olvida. Te perdono, está bien, para que me dejes de molestar, pero no se me olvida eso que me hiciste. Y dices conocer a Dios. Y dice que ama a Dios. Entonces, ¿en qué caemos? En una manera de buscar a Dios como Nicodemo, en una manera farisea. ¿Por qué, hermanos? Porque Nicodemo andaba ¿en qué? Andaba en tinieblas. Amén. Andaba en tinieblas Nicodemo. Y todo aquel que anda en tinieblas no puede venir la verdad a él si anda en tinieblas, hermanos. ¿Por qué? Porque él caminaba de esta manera. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que dice, del que me envió. Amén, hermanos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Le dice. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Queréis hacer, dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Queréis mi palabra? Vosotros sois, dice, de vuestro padre. ¿Quién? Algo tremendo, hermanos. ¿Qué le dijo el Señor a los judíos, hermanos? Algo que yo no lo digo, lo dice la palabra, mis amados hermanos. Vosotros sois vuestro padre, dice, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿A qué vino el diablo? A destruir, matar. Hoy cómo tiene a la humanidad, ¿verdad, hermanos? ¿Qué hay? Mucha maldad. Nadie quiere nada con las cosas de Dios. Desafortunadamente, mis hermanos, nadie quiere nada con las cosas de Dios. Todos proclamamos creer en Dios, y yo creo en Diosito, ¿verdad? A veces hasta nos llenamos nuestra boca y decir Diosito, ¿verdad, hermanos? Pero ¿cómo lo buscamos? En una manera como lo hacía Nicodemo, en una manera en tinieblas. Amén, hermanos. Ahora el Señor le dice a estos escribas, le dice, vuestro padre es el diablo, les decía a los judíos. Porque les digo la verdad, dice, ¿queréis matarme? Algo tremendo, ¿verdad, hermanos? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y ahora dice, porque yo le digo la verdad, procuráis matarme, dice. Amén. Voy a seguir en el 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿qué dice? Homicida desde el principio, y no ha permanecido en él, ¿qué dice? La verdad. Amén, hermanos. Dice, no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, ¿qué habla? Habla mentira, de suyo habla, porque dice, es mentiroso y padre ¿de qué? De mentira. Y a mí, porque te digo la verdad, ¿no me crees? Hermanos, y le dice el Señor, y a mí, porque te digo la verdad, ¿no me crees?
¿quién de vosotros, dice, me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros, dice, no me creéis. Amén, hermanos. Algo muy importante, hermanos, dice ahí mismo, en el 47. Glorifíquese el nombre del Señor Jesús. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Discúlpeme, amado hermano y hermana, como decía nuestro hermano Manuel Paz. Hermanos, si usted no escucha la palabra, si usted no la hace, si yo no la hago, y hace como hacían los judíos, los fariseos, los saduceos, hermanos, pues ¿qué pasa? Desafortunadamente, se escucha muy duro, ¿verdad, hermanos? Pero el Señor Jesús es el que lo dice, ¿cierto o no? Dice, pues, tal vez entre esa fornicación, como el pueblo de Israel se volvía a dioses paganos, tal vez en su misericordia el Señor Jesús te saque de ahí donde estás, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Tal vez saque a todo aquel, hermanos, que camina en tinieblas. Dice 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que no es de Dios, ¿qué te dice? Hermanos, hermano, yo así estoy bien. Hermano, es que yo traigo esto desde mis ancestros, ¿verdad? Y no lo puedo cambiar. Nicodemo no pudo cambiar su religión, hermanos. Él agarró y se dispuso y dijo, no. Yo sé que esto, él entre sí mismo, dice la Escritura, que él no encontraba esa paz interna en él. Y sabía que tampoco, hermanos, iba a llegar a ¿qué? A la salvación. Nicodemo cuenta en las Sagradas Escrituras que se volvió también ¿a quién? Se volvió al Señor, hermanos. Nicodemo se volvió al Señor. Y cuando el Señor Jesús fue crucificado y llega uno de sus discípulos y pide su cuerpo para que sea sepultado, ¿también sabe quién llegó? También llegó Nicodemo. Y no nada más llegó con sus manos así vacías, no. Dice la Escritura que Nicodemo llegó con esencias, ¿para qué? Para untarle al cuerpo ¿de quién? Del Señor Jesús. Hermanos, Nicodemo, un hombre de valor, hermanos. ¿Qué nos da esta enseñanza, hermanos? Que Nicodemo fue un hombre de valor y reconoció que la religión no le iba a salvar. ¿Por qué venimos nosotros al Señor Jesús, hermanos? ¿Por qué yo vine al Señor? Porque en la religión donde yo estaba, en el camino donde yo estaba, no había paz para mi vida. Al contrario, ¿era qué? Todo lo contrario de mi vida. Pero todos los que han venido en verdad al Señor Jesús, hermanos, les aseguro algo, que es muy diferente. Amén, amados hermanos. Ahora vamos a ver, hermanos, algunos versículos más, ya casi terminamos. Amén. Dice, porque el que es nacido de Dios, bueno, voy a hacerle 3 preguntas, rápido. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Alguien que me diga y se pare y me diga, hermano, yo nací de nuevo, yo sé por qué. A ver, yo le voy a hacer una pregunta a todo rápido. Emily, ¿por qué necesita nacer de nuevo? Luises. Hermana Tomasa. Hermano Alejandro, ¿por qué necesitan nacer de nuevo? Ana. Jenny. Miren, hermanos, ¿por qué necesitamos nacer de nuevo? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están todos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿A poco dice? Porque algunos pecaron nada más. Y tal vez usted puede decir, es que yo no pequé, hermano, yo así estoy bien. Pablo le dice a los romanos, por cuanto todos, escuche, hermano, como dice, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? Judíos. ¿Quién más? Gentiles. Nosotros, ¿verdad, hermano? Los gentiles que éramos antes, hermanos. Dice, por cuanto todos pecaron, dice,
todos estábamos, ¿qué? Estábamos, ¿de qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué entonces es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué necesitamos? Una, dice la hermana Marisela, porque somos nacidos ¿de qué? De la carne. Porque somos nacidos ¿de qué? De la carne. Y entonces para entrar al reino de los cielos es necesario es necesario nacer ¿de quién? Del Espíritu. Amén. Para entrar al reino de los cielos, usted no va a entrar al reino de los cielos si es nacido de la carne. Usted va a entrar al reino de los cielos si usted es nacido por medio ¿de qué? Del Espíritu Santo, hermanos. Así usted va a entrar al reino de los cielos. Así yo voy a entrar al reino de los cielos. Amén, amados hermanos. Ahora, nos dice, hermano, claramente que nosotros, dice, debemos que nacer de nuevo. Si alguien quisiera decir y diga, hermano, ¿yo también tengo que nacer de nuevo? Claro que sí, tiene que nacer de nuevo. Porque la Escritura dice claramente que es necesario que cómo debemos adorar a Dios, hermanos. Es claro, estamos hablando, hermanos, que necesitamos nacer por medio de ¿qué? El Espíritu. Entonces, ¿cómo debemos de adorar a Dios? En espíritu. Cuando usted en verdad ha nacido del Espíritu, hermanos, se va a reflejar en su ser. Se va a reflejar en mi ser. Que usted va a estar gozoso en la palabra del Señor Jesús. Usted va a estar alabando ese nombre del Señor Jesús. Usted va a venir, usted va a cantar, usted se va a regocijar en el Señor Jesús. Porque usted ha nacido del Espíritu Santo. Pero si usted no ha nacido del Espíritu Santo, hermano, hermana, no va a regocijarse. Porque usted necesita nacer ¿de qué? Necesita nacer por medio del Espíritu Santo, para que cuando usted vaya al lugar sagrado y adorar al Señor Jesús, y usted llegue en ese momento, no me importa el que esté por allá, el que no esté atendiendo, yo llego y voy a alabar al Señor, porque yo nací por medio del Espíritu Santo, y yo vengo y alabo al Señor Jesús, porque, hermanos, mi alma está sedienta de Dios. Amén, amados hermanos. Entonces, hermanos, nosotros hay dos tendencias, hermanos, que hay. Hay una tendencia que es una tendencia terrenal, ¿verdad, hermanos? Pero también hay una tendencia que es celestial. Amén, amados hermanos. Hay una tendencia terrenal. El que es nacido de la carne dice que es carne es. Y su imagen es, hermanos, su imagen es terrenal. Amén. Pero el que es nacido por medio del Espíritu, hermanos, su imagen ¿qué es? Celestial. Su imagen es celestial. Amén, amados hermanos. Vamos a ver. La imagen terrenal de todo aquel que no nació de la carne, como dice la palabra, amados hermanos, dice, lo que es de la carne, carne es. ¿Qué podemos identificar el que es terrenal, hermanos? Que todavía siguen ¿qué? En sus hechicerías, en su idolatría, en sus envidias, en sus pleitos, contiendas, hermanos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Lo podemos buscar rápido, amados hermanos. Esa es la imagen terrenal, amados hermanos. Amén. La Escritura es clara y dice lo que es nacido de la carne, dice que es, hermano, carne es. Si hoy, hermanos, estamos en este lugar y sentimos que todavía no hemos nacido, hermanos, del Espíritu, hermanos, pidamos al Señor Jesús que nos ayude mucho. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfajáis, dice que los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, que dice, hermanos, es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, dice las Sagradas Escrituras, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, dice, hermanos, ya no estamos ¿cómo? Ya no estamos bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, hermanos, que son, dice la Escritura, adulterio, fornicación, ¿qué más?
herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice, de las cuales os amonesto, como ya los había dicho antes, que los que practican tales cosas, dice las Sagradas Escrituras, que dice, hermanos, no heredarán, ¿qué? El reino de los cielos. Porque esto es entonces, ¿de qué, hermanos? De una imagen terrenal, de alguien que no ha nacido de nuevo, de alguien que no ha nacido de nuevo, practica todavía esto, hermanos. Pero ahora, hermanos, el que ha nacido por medio del Espíritu, yo le voy a hacer una pregunta rápido. ¿El Señor Jesús nació por medio de qué? Del Espíritu. ¿Qué ejemplo nos dio el Señor Jesús? ¿Será que nos dio ejemplo de caminar conforme a la carne o conforme al Espíritu? Conforme al Espíritu, ¿verdad? Como el Señor todo el tiempo iba y predicaba, ¿verdad, hermanos? En las aldeas, en Judea, en Jerusalén, que fue el último lugar donde el Señor entró, hermanos. Ahora, la imagen celestial, hermanos, una imagen celestial es todo aquel, hermano, que busca de Dios, que se preocupa por las cosas de Dios, que se preocupa aún por el prójimo, hermanos. Que hoy digo, hoy hay servicio, yo me alisto a tal hora, llego a tiempo, yo hoy sé que tengo que estudiar las Sagradas Escrituras, y no porque me lo impongan, sino porque yo he nacido de nuevo, porque he nacido del Espíritu, y el Espíritu mismo, hermanos, es el que te va a guiar. ¿A dónde? ¿A toda verdad o a toda mentira? El Espíritu de Dios es el que te va a guiar a toda verdad. Pero el espíritu del anticristo es el que te va a enviar, el que te va a llevar ¿a qué, hermanos? A la mentira. Y te va a decir, Anita, así estás bien, no te pongas cubierta. Jenny, no te pongas cubierta. Porque ese, hermanos, se va a reflejar, hermanos. Amén, hermanos. Nosotros, hermanos, necesitamos nacer de nuevo, hermanos, por medio del Espíritu, hermanos. Yo les digo en verdad, hermanos, necesitamos hacer la voluntad de Dios, hermanos. Porque los que son de la carne, ¿cómo van a pensar, hermanos? Conforme a la carne. Amén. Pero los que son de Dios van a pensar en las cosas celestiales. Es decir, tal vez hoy tal persona sufrió un accidente, tal vez mi hermana que vive allá atrás estuvo enferma, la voy a visitar, tal vez voy a visitar a mi abuela, tal vez voy a visitar a alguien. Ese es alguien, hermanos, que tiene una ¿qué? Una imagen celestial. Dice la Escritura, pero el que tiene una imagen terrenal, hermanos, de envidias, hermanos, de contiendas, de iras, hermanos, dice la Escritura, eso es una imagen, dice, terrenal, ¿cómo dice más? Ustedes lo han leído, diabólica, dice las Sagradas Escrituras. No lo digo yo. Entonces, amados hermanos, es muy necesario, hermanos, que no nada más con nuestros labios proclamemos un evangelio, ¿verdad? Que no nada más proclamemos y digamos somos cristianos, ¿verdad? De nombre nada más. Porque déjeme decirle algo, amados hermanos, que así no vamos a entrar al reino de los cielos. Hagamos como hizo Nicodemo, hermanos. Aún a él no le importó ser un principal de la sinagoga. A él no le importó ser de los que pretendían, ¿quién, hermanos? El concilio que ¿qué? Quería matar al Señor Jesús. Él se armó de valor, hermanos, y vino, dice las Sagradas Escrituras, muy de noche al encuentro del Señor. Amén, amados hermanos. Algo muy importante entonces, hermanos, dos imágenes. La terrenal es todo aquel que no ha nacido del Espíritu. Es muy necesario. Dice la Escritura, porque la paga del pecado, ¿qué es, hermanos? Es muerte. Dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, porque ninguna cosa inmunda entrará en el reino celestial.
ninguna cosa inmunda entrará en el reino celestial. Aún, amados hermanos, nosotros que estamos reunidos en este lugar, hermanos, cuidémonos. No porque digamos, bueno, yo ya estoy acá, yo ya me libré. No, hermanos, porque en el camino, hermanos, nos ensuciamos. En el camino podemos, ¿qué más? Porque fallamos a Dios, amados hermanos. Amén, mis hermanos. Gloria al Rey de Reyes. El que nace del Espíritu Santo es, el que nace del Espíritu Santo es, ¿qué, hermanos? Es espíritu. Porque usted ya no es guiado por la carne, sino es guiado por ¿quién, hermanos? ¿Y quién es el Espíritu? El Señor mismo. Amén. Si usted dice, hermano, yo soy nacido del Espíritu, pero nuestras obras, lo que nosotros hacemos, vemos que no son nacidas del Espíritu, entonces son ¿de qué? De la carne. Amén, hermanos. Entonces, el que nace del Espíritu Santo es espíritu. Si usted dice, hermano, yo he nacido de nuevo, usted es del Espíritu. O sea que es, hermano, es celestial y tiene una naturaleza, ¿qué? Una naturaleza divina. ¿Qué doy a entender con esto, amados hermanos? No quiere decir que no se equivoca. Porque le dijo Pablo a los romanos, no hay ni uno justo siquiera, ¿verdad? O alguien se quiera justificar y diga, yo sí soy justo, ¿verdad? Amén, hermanos. Por eso, no quiere decir, amados hermanos, que no nos equivocamos y que no fallamos. Porque aún estamos en qué, hermanos? En esta carne todavía, ¿verdad? Todavía estamos ¿qué? En este cuerpo. En este cuerpo que es ¿qué, hermanos? Pecador. Como decía Pablo, hay cosas que no le entiendo porque lo que no quiero hacer, eso hago, decía Pablo. Amén, amados hermanos. Glorifique el nombre del Señor Jesús el Cristo, mis amados hermanos. Ahora, amados hermanos, muy importante entonces que es necesario nacer de nuevo, ¿para qué? Para entrar al reino de los cielos. Qué lindo mensaje, hermanos. El Señor Jesús hace 5 o 6 días me dio este mensaje para compartirlo con todos ustedes y también por si nos están sintonizando, también por supuesto a todos los hermanos. Y hermanos, es necesario entonces nacer, dice la Escritura, del Espíritu. El Señor Jesús, cuando Él vino a la tierra, ¿cómo vino? ¿Por medio de quién? Del Espíritu. Tal vez ni usted había entendido este mensaje, ni yo, hermanos. El Señor apenas tiene 5 días, me lo mostró y me dio la manera de cómo explicarlo. Yo le doy la honra y la gloria al Señor, hermanos. Si decimos que somos nacidos de nuevo, que se demuestre en nuestra manera de qué, de caminar, en nuestra manera de actuar. Que la gente no te diga, es terrenal todavía, ¿verdad? ¿Por qué, amados hermanos? Porque el que es nacido del Espíritu es celestial. Todo aquel que oye la palabra se regocija y se goza en el Señor Jesús. Amén, amados hermanos. Como dice en la Escritura, mas ya no vivo yo, dice Pablo, sino ahora ¿quién vive? Porque ahora vive Cristo en mí. Amén, amados hermanos. Busque mismo ahí en Gálatas, ya para cerrar. En el libro de Gálatas, mis amados hermanos, busque en Gálatas. Con la paz del Señor Jesús el Cristo, amados hermanos, glorifique el nombre del Rey de Reyes, Señor de Señores. No se canse de alabar ese nombre, hermanos. 6:7. Amén, hermanos. Dice así: no os engañéis, no nos engañemos y digamos, yo soy nacido del Espíritu, cuando en verdad no hemos nacido. Dios no puede ser, ¿qué, hermanos? No puede ser burlado. No nos engañemos y digamos, yo he nacido de nuevo, cuando las cosas que cometo todavía, hermanos, son ¿de qué? Del mundo. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice también? ¿Qué dice, hermanos? Eso también, ¿qué dice?
eso también cegará. Amén, amados hermanos. Gloria al Señor Jesús el Cristo. Bendito el nombre del Señor. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos, ¿qué, hermanos? Revestidos. ¿Qué podemos entender por esto cuando dice la Escritura? Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Porque estamos revestidos ¿de quién? De Cristo, de su Espíritu. Porque hacemos ¿qué? Y lo que el Señor nos manda por medio de la palabra que hagamos. No podemos decir y proclamar que somos bautizados en Cristo y de Cristo estamos revestidos cuando hacemos ¿qué? Hermanos, cuando hacemos todo lo contrario al Señor Jesús. Amén, hermanos. Por eso el profeta Jeremías, cuando llega al pueblo de Israel, hermanos, y se habían vuelto otra vez a dioses atrás, hermanos. Por eso agarra y dice, mas hoy, ¿quién se considera pueblo de Dios? Yo me considero pueblo de Dios, hermanos. Y tenga usted por seguro y dígalo amén, hermano. Si usted se considera pueblo de Dios, y si usted sabe que se ha volvido, si yo sé que me he volvido, el profeta Jeremías que levanta el Señor, hermanos, dice, mas si no oyeres esto, dice, en secreto llorará mi alma a causa de ¿qué? De vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño del Señor ha hecho, o sea, el rebaño del Señor que dice, fue hecho cautivo. No vaya a ser, hermanos, que el enemigo les saque de este lugar, hermanos, y los lleve cautivo ¿a dónde? Al pecado. Al final de esto, hermanos, no puede decir, hermanos, yo voy a estar en el reino de Dios, porque dice la palabra de Dios que Dios no puede ser, ¿qué, hermanos? Dios no puede ser burlado. Amén, hermanos.